Hola, yo soy Ale. Bienvenidos a Love La Books. El día de hoy les traigo el Wrap Up de mayo, que es el resumen de mis lecturas a lo largo de este mes. En este mes sí leí un poco más de libros. Recuerden que les había dicho que había estado con un bloqueo lector, pero creo que en este mes pude recuperar un poco más mi ritmo. Hice un total de 7 lecturas y se las voy a ir comentando conforme las fui leyendo. El primer libro que leí es Alrededor de la hoguera. Este es un libro de Jorge García Garrido. Este libro, el autor me hizo el favor de obsequiármelo para leerlo y realmente fue un libro que me sorprendió bastante. Creo que yo me imaginaba algo totalmente diferente cuando comencé a leerlo. En este libro vemos varios relatos y estos relatos van acompañados también de algunos poemas y canciones. Creo que algo que me gustó mucho es que el autor, al igual que yo, cree que la música es muy importante y ha influido bastante en su vida. Entonces, él se encargó de poner esto a lo largo de este libro. De hecho, la parte de las canciones fue una de mis partes favoritas. Creo que aquí hay una gran cantidad de relatos que abordan muchísimos temas. También muchísimos géneros, vamos desde el terror al romance, a la ciencia ficción. Fue un libro bastante interesante, pero algo que sí podría comentar es que tal vez el orden en el que estos relatos fueron acomodados no fue el más conveniente, y esto porque el libro empieza con un relato muy fuerte y termina con otro igual de fuerte, pero durante el libro pasamos de este relato tan fuerte y luego vamos a poemas súper cursis y súper bonitos, o no sé. Entonces, como que tienes toda esta sensación, todas estas emociones del relato fuerte y luego como que tienes que cambiar el chip muy rápido para leer ahora otra cosa. Pero como lo dije, la mayoría de los relatos me gustó muchísimo y me sorprendieron bastante. Creo que en cuanto al aspecto literario fue un libro extraordinario. El autor tiene una escritura increíble. Sí hay unas partes que sentí un poquito lentas, pero en general es un libro que está muy bien escrito. ¿Qué es la vida? Sino un montón de caminos equivocados. Todo consiste en elegir el que por error nos lleve a donde deseamos. El siguiente libro que leí en este mes fue Nick y Charlie de Alice Oseman. Este es como una especie de secuela de la historia de Solitaire de Alice Oseman, pero también podría verse como un spin-off de Heartstopper. Como saben, los libros de Alice forman en general un universo, el Oseman verso, y como lo dice el título, este libro nos habla de Nick y Charlie, que son los personajes principales de Heartstopper. Y en este libro vemos cuando Nick está a punto de irse a la universidad y cómo es que enfrentan todo este proceso, como estas dudas de saber qué va a pasar con la relación, si al irse a la universidad algo va a cambiar, si van a poder con una relación a distancia. Creo que es un libro que está totalmente lleno de emociones. También creo que es una historia un poco más madura a lo que vemos en Heartstopper. Eso me gustó mucho, ver a los personajes un poco más adultos. Aún seguimos viendo muchos de los problemas que vimos con Charlie en los volúmenes 3, 4 y 5 de Heartstopper, pero como dije, en general es un libro en el que vemos un poco más el desarrollo y la madurez de la relación de Nick y Charlie. Fue un libro también que me hizo sufrir un poco en muchas partes, pero también un libro que me hizo muy feliz al momento de leerlo, como en general con los libros de Alice. Entonces, si les gustó Heartstopper y quieren conocer un poco más de la historia de Nick y Charlie, les recomiendo muchísimo este libro. Si tuvieras que mostrar evidencia de que las almas gemelas existen, todo el mundo los escogería a ustedes. Mi tercer lectura en este mes fue Surviving Romance. De este les hablé un poco en el video pasado. Este es un webtoon y se convirtió en uno de mis webtoons favoritos. Aquí conocemos a Kaerin, que es la típica protagonista de una historia de romance hasta que ve que algo no cuadra con lo que ella tiene en mente como historia de romance. Un día
se da el anuncio de que en su escuela hay un virus y que este virus está convirtiendo a los estudiantes en zombies. Ella tendrá que ver qué es lo que pasó con su historia, por qué está cambiando de esta manera y hacia dónde se dirige, qué es lo que tiene que hacer para recuperar lo que ella conoce, para conocerse a sí misma también, ya que muchas veces solo estaba guiada por lo que la historia de romance le decía que hiciera, también para conocer a la gente de su alrededor, porque algo muy importante de esta historia es que ella no puede ver los rostros de las demás personas hasta que las personas confíen en ella. Entonces es un viaje muy muy largo de Kaerin para autodescubrirse, para descubrir el mundo que la rodea, ver qué quiere y cómo llegar a lo que quiere. Fue una historia que me sorprendió bastante. Como lo mencioné también en el video pasado, aunque el título lleva la palabra romance, este no es un romance. Está catalogado como una historia de terror y tiene escenas bastante fuertes al respecto, pero creo que fue una historia en la que Kaerin aprende bastante y que tú ves cómo Kaerin aprende de esto y de las personas que la rodean. Todos los personajes me parecieron sumamente increíbles y la historia cada vez se hacía más y más interesante. Al principio me había costado mucho adentrarme a la historia en primera porque no suelo leer como terror o este tipo de cosas, mucho menos con zombies, pero conforme fui siguiendo la historia fue enganchándome más y llegó un punto en el que realmente me motivó bastante y que me hizo sentir tantas cosas. Algo también que me gustó mucho es que toda idea de no poder ver a las personas hasta que las personas confiaban en ti me recordó mucho a el sistema de Osama Game, de King's Game, que es un manga que después hicieron película, que es una de mis películas favoritas, aunque en esta película es un poco al revés, porque en esta película van desapareciendo personas y en el webtoon las personas van como apareciendo. Creo que es una historia extraordinaria y que al menos la primera temporada tuvo un gran final y estoy esperando que actualicen otra temporada para seguir leyendo, conociendo esta historia, a Kaerin y a los amigos que hace. Una mujer llora 3 veces en su vida: cuando nace, cuando pierde a sus padres y cuando pierde a un amigo. El siguiente libro que leí fue Fuimos Canciones, de Elizabeth Benavent. En este libro vemos a Macarena, que es la asistente de una influencer muy importante, que aunque le gusta su trabajo y es el trabajo soñado de todas las chicas, ella batalla mucho porque su jefa es insoportable, no la deja hacer nada, la tiene trabajando y haciendo todo para ella como si su jefa no pudiera hacer nada. A esto le sumamos que un día aparece su ex, que es este chico que fue su mejor amigo durante toda la infancia y con el que tuvo una relación durante su adolescencia y también durante gran parte de sus 20s, pero que fue una relación que nunca estuvo muy estable, que la hizo sufrir bastante y que terminó de una manera muy cruel. Ahora que reaparece esta persona, se mueve todo lo que ya había construido durante los últimos 3 años que dejó de verlo. Y también vemos por otra parte la historia de sus 2 mejores amigas, Jimena, que es una editora y que le apasionan mucho las historias de terror y de fantasmas, pero que está obsesionada con la muerte de su novio de la adolescencia y que está segura que él le manda señales desde el más allá. Y su otra amiga, Ariana, que al parecer está en el matrimonio perfecto, pero que comienza a cuestionarse mucho, ya que para ella las relaciones sexuales no son tan importantes como para sus amigas o para el mundo en general. Entonces comienza a preguntarse qué es lo que está mal con ella. También vemos un poco de la perspectiva de Leo, que es el ex de Maca, y que también batalla con todo esto de volver a encontrarse con Macarena. No estoy muy segura de que me haya gustado este libro. De hecho, yo tenía muy altas expectativas de lo que sería este libro porque he escuchado hablar muchísimo de esta autora
de Beta Coqueta o Elizabeth Benavent. Sobre todo que este es uno de sus libros más vendidos, entonces realmente esperaba mucho de esta historia. Creo que la escritura de la autora es muy, muy buena y hubo momentos extraordinariamente buenos, pero en general la historia no me gustó para nada. En específico, la relación entre Maca y Leo, creo que era una relación totalmente tóxica y los dos lo sabían, los dos sabían que esto estaba completamente mal y aún así seguían y seguían y seguían insistiendo con todo esto. Y el problema no fue la relación entre ellos, sino que muchas veces la autora la justificaba, incluso mediante las amigas de Maca, justificaban mucho esta relación y siempre la justificaban por el poder del amor. En verdad que yo no soportaba leer nada de la relación de estos dos. Creo que independientemente los personajes me gustaron, me agradaron bastante todos los personajes involucrados, tanto Maca, sus amigas, Leo y los demás personajes que se involucran a lo largo de la historia. Como lo dije, creo que hubo momentos muy, muy, muy buenos, pero cuando se trataba particularmente de la relación de Maca y de Leo, yo no podía leer este libro. En verdad me desesperaba muchísimo. Lo peor es que se comportaban como niños chiquitos cuando tienen casi 30 años. Yo no entiendo, en verdad yo no entendía cómo es que esto estaba pasando, cómo es que había personas de esa edad que podían comportarse así. No me gustó para nada, para nada. Sobre todo porque su relación es el hilo principal de toda esta historia, de todo este libro. Y otra de las cosas que más me molestaba y me desesperaba era que Maca siempre se estaba comparando con las otras chicas, siempre sintiéndose menos, siempre diciendo como es que yo nunca voy a llegar a ser como ella y siempre creyendo que su valor radicaba en ser tan bonita y perfecta como las chicas con las que trabaja o para las que trabajaba. Creo que este fue uno de los libros que más me ha decepcionado en lo que va de este año, porque sí esperaba mucho de él. Además, que la autora hizo un desastre con las cosas que estaban bien, hizo un desastre al final. Y yo no sé cómo va a continuar eso. Las dejó como inconclusas y yo no sé qué va a pasar. Entonces, sí voy a leer la segunda parte porque quiero saber cómo se soluciona esto que dejó a la mitad. Y espero que lo haga bien, por favor, porque si no, yo no sé qué voy a hacer. En verdad que yo tengo buenas reseñas de esta autora, entonces no sé qué esperar al respecto después de que ya leí uno de sus libros. El problema no es la gota que desborda el vaso, es la pasividad con la que no te importó ver cómo éste se llenaba. El siguiente libro que leí fue Historias Galileanas de José Luis Álvarez García. Este en Goodreads me aparece que está escrito por otro autor, no sé si sea como error de Goodreads o algo así. Este libro es un ensayo acerca de la vida y obra de Galileo Galilei, que es uno de los científicos más importantes de la física moderna. Y en este libro conocemos mucho de lo que llevó a este personaje a realizar todo su trabajo y cómo muchos aspectos de su vida lo ayudaron a esto, como el hecho de que su padre fuera músico y él estuviera bastante familiarizado con la música, también con la literatura, porque Galileo tenía una escritura extraordinaria que se ve reflejada a lo largo de todos los libros y papers que él publicó. Creo que es un libro que para una persona que aún no conoce mucho de su trabajo o de su vida, que está interesado por comenzar a saber un poco más de esto, es muy bueno porque hay muchas cosas y algo que recalca mucho el autor es esto de que muchas veces la ciencia está escrita por y para científicos que muchas veces no está disponible al alcance de todo el público y lo que está al alcance de todos muchas veces no es cierto, como que se modifica la historia y entonces muchas veces nos vamos con ideas erróneas de lo que pasó o de lo que realmente hicieron. De hecho, muchas de las cosas yo no las conocía, sino hasta que
comencé a estudiar física. Entonces, como lo dije, para una persona que apenas está empezando a adentrarse en todo esto, este es un libro muy bueno. Pero si ya conocen más del tema, creo que hay muchos libros mejores para abordarlo, sobre todo porque en este vi que cita mucho y que trae mucho de cosas de otros libros que ya he leído, pero en general es un muy buen resumen de la física galileana. La filosofía está escrita en ese grandioso libro, que está continuamente abierto ante nuestros ojos. Lo llamo universo, pero no se puede descifrar si antes no se comprende el lenguaje. Está escrito en lenguaje matemático. Sin estos medios, es humanamente imposible comprender una palabra. Sin ellos, deambulamos vagamente por un oscuro laberinto. Ya casi para terminar, leí Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Como saben, Taylor Jenkins Reid es la autora de Daisy Jones and the Six, que era uno de mis libros favoritos. De este libro no sabía mucho, de hecho sabía lo que en general se muestra en la sinopsis, que es que Evelyn Hugo era esta estrella del cine de oro de Hollywood, que además su vida estuvo rodeada de éxitos así como de escándalos, y que finalmente ha decidido hablar con una periodista para que cuente su historia. Y uno de los intereses más grandes del público en conocer acerca de Evelyn Hugo es lo que hay detrás de sus 7 matrimonios, por qué se casó tantas veces, qué fue lo que falló en cada uno de sus matrimonios, pero sobre todo la pregunta del millón: ¿quién fue realmente el amor de su vida? Como lo dije, yo conocía muy poquitito de esa historia, pero Taylor era una autora que yo ya había leído, entonces yo esperaba muchísimo también de este libro y quiero decir que superó mis expectativas. Yo no esperaba nada de lo que vi en este libro y alguien tenía que haberme dicho que yo iba a sufrir mucho con esto. Ya lo he dicho, no me gusta, no es un libro triste, pero es un libro que te hace sentir muchísimo. Y yo no podía en verdad. Al igual que Daisy Jones and the Six, la autora te hace creer realmente que este es un personaje que existió, que tú realmente estás leyendo la historia de una persona real. Lo hace tan creíble todo. Y algo que admiro mucho de esta autora es el cómo escribe a sus personajes, sobre todo a sus personajes femeninos, que son personajes muy fuertes, muy complejos, son personajes que realmente admiras mucho. Y como en el caso de Evelyn Hugo, creo que también te muestra esto de que no todo el mundo es perfecto, de que Evelyn no es una persona totalmente buena como estamos acostumbrados a ver a los protagonistas, que siempre son estos protagonistas perfectos y buenos, y que siempre está el antagonista, que es el malo y el que tiene todos los errores del mundo. Como lo dije, Evelyn es un personaje muy, muy complejo y lleno de matices. Nos muestran que Evelyn se equivoca muchas veces y que no siempre está arrepentida de las decisiones que toma, que sabe muy bien cuando probablemente no hizo algo bueno, pero que sabe que tenía que hacerlo. Realmente no sé cómo hablar de este libro. Fue un libro que me gustó muchísimo, en verdad muchísimo, y que se me hizo súper, súper adictivo. Yo no podía dejar de leerlo porque en verdad quería saber más de qué había pasado con la historia de Evelyn, de qué era lo siguiente que nos iba a contar. Es que cuando leí Daisy Jones and the Six, en verdad me sorprendió tanto que no creí que otro libro fuera a superar como toda esta sensación que yo tuve con Daisy Jones and the Six. Ahora, Los 7 maridos de Evelyn Hugo se ha convertido en uno de mis libros favoritos también. Y es que en verdad no sé qué más decir, solo que en verdad tienen que leerlo. Solo léanlo, por favor. Te quiero demasiado para permitir que vivas solo para mí. Y finalmente, leí el volumen 5 de Watori, que es el manga que he estado leyendo en estos últimos meses. Creo que este ha sido mi volumen favorito de todos los que he leído. En este libro conocemos muchísimo más de lo que es el neighborhood, de cómo está estructurado este sistema que creó el autor, de acuerdo a los mundos, los portales, el sistema de poder. Y vemos sobre todo
a los personajes más decididos a luchar por obtener lo que quieren. También vemos mucho como esta guerra de poder dentro de las instalaciones de Border, de la agencia que se encarga de la seguridad de la ciudad de Mikado y de estudiar toda la tecnología Neighbor. Y además en este volumen vemos cómo comienzan a prepararse para una posible invasión de uno de los países del Neighborhood y tendrán que utilizar todas las armas que conocen para que esto no afecte ni a la ciudad ni su reputación como agencia. Además que aquí también conocemos a más personajes que son muy diferentes y que realmente son importantes no solo para el desarrollo de la historia, sino también para el desarrollo de nuestros personajes principales y de los que ellos aprenderán muchísimo a lo largo de el camino que estarán por recorrer. Como saben, este es el manga de mi anime favorito y así como el anime, el manga me ha gustado muchísimo. Y es que también el anime es muy fiel al manga, entonces es como volver a revivir esta historia y a volver a conocer a estos personajes. Entonces es una historia que me emociona mucho seguir leyendo. Y como siempre casi se me olvida recomendarles la canción que les recomiendo en todos los wrap-ups. Y esa canción es He preparado café, la versión de New York City de Beli Basarte. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like al video, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no se han suscrito. Además, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video. Hasta entonces, bye bye.